Buenas tardes. Hoy voy a hablarles de tres dimensiones de la docencia a las que no les hacemos mucho caso a veces y que creo que seguirán vigentes en el siglo XXI. Por supuesto, agradezco la invitación de Fundación Telefónica, de Educación a Debate, de la UNAM y sobre todo a ustedes su presencia aquí en esta ocasión. En la comedia de Dante hay un pasaje muy conmovedor en el que Dante se encuentra a quien había sido su antiguo maestro en la infancia, un tal Brunetto Latini. Dante se conmueve al verlo y le dice lo siguiente: presentes están en las memorias mías tu cara imagen y tu amor paterno, cuando enseñabas en mejores días de cómo el hombre puede hacerse eterno. Cómo el hombre puede hacerse eterno. Eso es lo que recordaba Dante de su maestro y creo que es algo que deberíamos seguir enseñando los maestros de hoy en día. ¿Y cómo nos hacemos eternos o cómo perduramos las personas? Bueno, pues a través de nuestras mejores obras y sobre todo a través de la civilización que nos obliga siempre a recibir un legado de nuestros antepasados y heredarlo a las futuras generaciones, pero no heredarlo tal cual. Nuestra civilización es muy dinámica y necesitamos enriquecerlo para las futuras generaciones. A esto es a lo que yo llamo la dimensión espiritual de la docencia. Y no me engaño, yo sé que palabras como eternidad y espíritu suenan muy religiosas para nuestra época y para nuestra educación laica. Y sin embargo, creo que debemos reconocer que los maestros sí somos herederos de los sacerdotes. No solamente en un sentido estrictamente histórico, porque las primeras escuelas de la mayoría de nuestros países fueron fundadas por religiosos, sino sobre todo por las similitudes que todavía hoy guarda nuestro trabajo con el sacerdocio. De entrada, nuestro trabajo es muy sacrificado. Muy sacrificado. Nos da risa, pero sí es cierto, y sí es cierto que es muy sacrificado. ¿Y en qué consiste todo sacrificio? Todo sacrificio consiste en entregar algo que apreciamos mucho en el presente, un animal, una vida humana, un hijo, en entregar algo muy valioso en el presente, porque esperamos recibir a cambio en el futuro, en un futuro incierto que solo existe en nuestra imaginación, algo todavía más valioso. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo los maestros. Estamos entregando lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestra plenitud, nuestros mejores años, y los estamos entregando porque esperamos que en el futuro ocurra algo mejor que todo eso, ni siquiera para nosotros, sino para nuestros estudiantes. Aspiramos no solamente a volvernos innecesarios, a desaparecer para nuestros estudiantes, sino que aspiramos a que nuestros estudiantes lo hagan mejor, a que enriquezcan ese espíritu humano, a que enriquezcan la civilización. Así es que nuestro trabajo, sin duda alguna, sí es muy sacrificado. Y todo sacrificio es un acto de fe. Necesitamos tener fe en el futuro. Los mejores maestros tienen mucha fe. Y esa es la razón por la que la mayoría de los intelectuales y artistas de nuestro tiempo no hacemos buenos maestros. Porque en nuestro tiempo lo que está de moda en las artes es pues el nihilismo, el rencor social, el pesimismo, y eso no sirve para educar. Para educar requerimos tener esperanza. Lo ve con mucha claridad el filósofo y educador José Antonio Marina, que dice que los profesores somos los profesionales de la esperanza. Y tiene toda la razón. Y agrega Marina que los profesores además desafiamos las leyes de la física. En concreto, la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud. Y Marina dice, no, nosotros queremos que a todas nuestras acciones correspondan reacciones ya no de igual magnitud, sino de mayor magnitud. Y pues ensueñamos, como he dicho, para que nuestros estudiantes nos superen. En todas las disciplinas artísticas y científicas hay maestros y discípulos. Y es muy importante esta relación para la transmisión de esa llama del espíritu. Y lo menciono porque
En nuestros días, evidentemente, la docencia sufre una crisis. Algunas personas dicen que los maestros como tales ya no van a poder seguir haciendo lo mismo. Yo les recomiendo que vean en internet un video que se llama Digital Aristotle, Aristóteles Digital, en el que nos advierten que se están construyendo softwares que harán muy pronto innecesaria la tarea de los maestros, porque vamos a poder tener electrónicamente algo que detecte dónde necesitamos aprender y nos vamos a entrenar prácticamente con una tableta. A mí esa perspectiva me parece terrorífica y no creo que suceda jamás, aunque reconozco que es muy importante incorporar los recursos digitales a la educación. En concreto, las clases de Khan Academy me parecen estupendas. En México contamos con un sitio de clases estupendas en internet totalmente gratuitas que se llama Math2Me, que lo hacen en Tijuana y que también les recomiendo muchísimo. Pero no debemos perder nunca esa relación entre los maestros y los alumnos. Esta crisis de la docencia no es nada nuevo, ya Alberto con mucha claridad nos puso ejemplos del siglo XX. Yo me voy a ir todavía más lejos. Esto que ven ustedes son libros encadenados. En la Edad Media en Europa esto era frecuente, los libros solían encadenarse. Eran objetos muy valiosos y muy escasos. Cuando llegó la imprenta, de pronto la docencia entró en crisis, porque ahora los alumnos no tenían por qué creerle todo al maestro. Podían ir a los libros y la información estaba en los libros. Y mucha gente pensó, este es el fin de las universidades y de las escuelas, porque la información ya está en todas partes, está en los libros. ¿Para qué quieres un maestro? Bueno, el tiempo ha demostrado que hoy en día las escuelas y las universidades y las academias son los mejores aliados de la industria editorial y viceversa, ¿sí? Yo espero que lo mismo pase con los recursos digitales, que los aprovechemos y que realmente nos enriquezcamos muchísimo con ellos en la enseñanza, pero no creo que desaparezca jamás esta relación entre maestros y alumnos, entre discípulos y alumnos, que es tan importante. Este temor frente a la palabra escrita o a la información que puede conservarse en un objeto es muy antiguo. Sócrates y muchísimos otros maestros de la antigüedad no dejaron nada escrito. Platón mismo habló con vehemencia en contra de los libros porque pensaba que dañaban la memoria. Ahora no voy a entrar en detalles de por qué lo decía. Y esta relación oral presencial es muy, muy importante. Y en la medida en que esa relación es muy importante para la docencia, también podemos decir que nuestro trabajo se asemeja al trabajo de los poetas. La poesía no vive en lo que está únicamente impreso o escrito. La poesía vive cuando se dice, cuando está hablada. Es un arte efímero, pero que aspira a perdurar y a la repetición. Incluso invita a la repetición, lo mismo que la docencia. Las buenas lecciones dan ganas de volverlas a tomar y de volverlas a dar. Obviamente también hay aspectos muy exteriores por los que nuestro trabajo se asemeja al de los poetas. Uno, es poco reconocido, y dos, está muy mal pagado. Hay otras razones interesantes. Una de ellas es que los poetas toman palabras de la vida común, de la vida cotidiana, e intentan hacer con ellas algo superior. También los maestros hacemos eso, también intentamos hacer algo superior con todas esas palabras. Pero hay una característica muy, muy importante que hace similar nuestro trabajo al de los poetas. Y esa característica es esto que ustedes están viendo aquí: la emoción. La emoción es absolutamente indispensable para tener un buen poema y para tener una buena clase. La emoción, tenemos que tomar ese factor, es muy, muy importante. Un poema sin emoción, pues puede ser un escrito correcto. Un maestro sin emoción también puede ser un maestro correcto, pero difícilmente será un buen maestro. Yo recuerdo que tenía un profesor de física que daba los buenos días, se volteaba, escribía en el pizarrón y se salía del salón. Claro que nunca aprendimos absolutamente nada con él, ¿no? La emoción es muy importante. A esto llamo yo la segunda de las dimensiones que quería mencionar, pues la dimensión emocional. Y la tercera dimensión, porque le tengo que meter prisa a esto, es la dimensión científica. Yo creo que en los últimos años el trabajo que han hecho los mejores investigadores en educación, así como los mejores psicólogos que estudian también aspectos educativos, o inclusive las neurociencias, están arrojando montones de datos muy apasionantes, muy interesantes para quienes tenemos interés en la docencia. Yo creo que es una obligación de todos los maestros interesarnos, ya que sé que no tenemos tiempo para nada, pero deberíamos interesarnos más en los aspectos científicos de nuestra profesión. He hablado de la dimensión espiritual, emocional, y de pronto caigo en la científica. Y déjenme decirles, no hay ninguna contradicción entre ellas. Al contrario,
unas se soportan a las otras. La neurología, por ejemplo, es una versión científica de lo que Sócrates llamaba la vida examinada. Sócrates, la primera figura trágica de la filosofía occidental, fue precisamente la primera persona en considerar como de la mayor importancia el examen de la propia vida. No es casualidad, me parece, que un discípulo de un discípulo suyo, me refiero a Aristóteles, sea el padre de la biología, es decir, del examen de la vida. Desde las investigaciones de Michel en la Universidad de Stanford, en torno al célebre experimento de los dos malvaviscos, que por serendipia comprobaron la importancia que tiene la capacidad de posponer la gratificación, hasta las más recientes, ingeniosas y exhaustivas investigaciones sobre las circunstancias que debilitan o potencian la fuerza de voluntad, como las de Roy Baumeister, la importancia que posee el dominio sobre uno mismo parece estar científicamente establecida. El dominio de uno mismo sirve mejor que las mediciones de IQ y que las calificaciones académicas como indicador de las probabilidades de futuro éxito profesional, intelectual, económico, emocional y familiar de los individuos. En efecto, la capacidad de posponer la gratificación, controlar nuestros impulsos, poder planear hacia el futuro, tener capacidad para recuperarnos de los fracasos, la resiliencia, todas estas cosas son importantísimas y las investigaciones educativas de punta lo demuestran. Sin embargo, no le hacemos mucho caso nosotros en los salones de clase. No solemos ayudar a nuestros estudiantes a construir las condiciones de su propia libertad, y libertad no es hacer lo primero que se nos ocurra, sino tener esa capacidad de mirar hacia el futuro y planear en consecuencia. Los antiguos griegos usaban como libros de texto las obras de Homero, y a mucha gente esto le extraña muchísimo. Decían, ¿cómo podían ser como libros de texto? Y ya sea que uno piense en Ulises atado al mástil para escapar de las sirenas, o en la perseverancia enorme que tuvo Ulises para regresar a Ítaca, o bien en el enorme valor que tenían los aqueos y los troyanos para enfrentar su deber, aunque sabían que era un deber muy poco grato y muy difícil. Las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, eran ante todo grandes lecciones de carácter. Esta suma que ahora la ciencia puede darle nombres distintos, los investigadores les pueden dar nombres distintos, pero en el uso cotidiano hablaríamos del carácter. Y eso eran las obras de Homero, grandes lecciones de carácter, y esto está demostrado científicamente que es cada vez más importante. Y nuestra civilización desde su cuna nos está hablando de eso. La sociología también ayudó a demostrar estas cosas. El clásico de Norbert Elias, él hablaba del proceso de la civilización, cuando explicó cómo Europa despegó más o menos a partir del año 1500 para dominar el mundo, explicó que no se trataba de ventajas económicas o militares, sino que esencialmente fue sobre todo una conquista interior, Eso es muy importante y está puesto ahí y no entra en contradicción con nada de lo que estamos diciendo. La neurociencia hoy podría explicar esto en sus propios términos, diciendo que la civilización, como la conocemos hoy, es de alguna manera una victoria, siempre frágil, pero a fin de cuentas una victoria de nuestro lóbulo frontal sobre los mandatos que en los animales son inexorables, pero en las personas, por fortuna, no siempre lo son, que los mandatos de la amígdala. Así es que todos estamos hablando de lo mismo. El propio Sócrates hablaba de la vida examinada. ¿Qué cosa es la neurociencia sino un verdadero examen de la vida? ¿Qué cosa es la biología sino ese examen de la vida? En fin, espíritu, emoción y ciencia son tres cualidades muy importantes de la docencia que no deberíamos perder de vista jamás. En mi sitio sigoaprendiendo.org hay una frase de Goethe con la que me gustaría despedirme. Goethe decía: saber no es suficiente, hay que actuar; querer no es suficiente, hay que poder. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a nuestros tres ponentes.